Nos encontramos en una emisión más de La Náusea TV y en esta ocasión continuamos con nuestra serie de análisis acerca del Partido Acción Nacional. Y bueno, damos la bienvenida al doctor Rafa de la Garza. Rafa, te damos la bienvenida. Gracias, David. Gusto estar aquí otra vez contigo. Y un servidor. Y bueno, Rafa, en las diferentes emisiones, en los diferentes apartados que hemos analizado acerca del Partido Acción Nacional, pues hemos analizado los desacuerdos, los propios conflictos internos y las deserciones que han marcado el camino al que durante décadas ha sido señalado como el partido de oposición frente al PRI. Y también hemos analizado cómo se ha articulado y cómo se ha señalado este partido, sobre todo con este lema de la construcción de la democracia vía las elecciones, ¿no?, de este partido. También hemos analizado las diferentes formas de cómo ha sufrido pues hostilidad, sobre todo hacia este partido, bajo un sistema autoritario marcado sobre todo por el PRI, también cómo ha sido señalado por las izquierdas y también por el oportunismo también de los obispos, arzobispos, también la ambigüedad de algunos empresarios y la indiferencia de la misma opinión pública, ¿no?, en diferentes momentos, ¿no? Y esto también nos permite también entender la decadencia que va a estar marcada, sobre todo ya a inicios de la década de los 70 y sobre todo en la década de los 80, ¿no? Cuando vamos a ver que este partido empieza a tener cierta recomposición, pero sobre todo orientado a ciertos episodios que vamos a analizar, que van a marcar la contradicción de este partido, ¿no? Y sobre todo la decadencia. Una decadencia que va a estar orientado hacia sus triunfos, pero triunfos más marcados en las urnas, ¿no? Y vamos a analizar cómo también se va a generar esta contradicción y esta paradoja que va a orientar a este partido a convertirse o a rehuir a ese conjunto de valores que en su momento trataba de trazar para marcar una modernidad en vía a la sociedad que tanto señalaban, ¿no? Generar esos valores, ¿no? Para generar al ciudadano. Y bueno, Rafa, pues quisiéramos iniciar por cómo explicar la decadencia de este partido en los años 70 y sobre todo en el 88, ¿no? Sí, sí, mira, David, en realidad el último programa que trabajamos sobre el PAN, planteamos cómo se agota esta corriente doctrinaria, ¿sí? Y hay un empate técnico, por decirlo de alguna manera, de cara a las elecciones en el 76. De tal manera que el empate técnico tiene como resultado que el PAN no logra sacar un candidato a la presidencia de la República en el 76. Y ahí, como lo mencionábamos, hay un punto de inflexión en el que empieza a prefigurarse un PAN, ¿sí? En el que un nuevo PAN, un PAN más pragmático y un PAN orientado a ganar elecciones, ¿sí? Que como planteamos desde el principio de la serie del PAN, pues eran las dos corrientes. En el origen están las corrientes Gómez Morín, el pragmatismo, y González Luna, que es como el más doctrinario. Por mucho tiempo los doctrinarios fueron los que llevaron la batuta, pero a partir de los 70, como tú dices, decae esa corriente y surgen los bárbaros del norte, personajes como Cloutier y otros, que traen una dinámica y una propuesta diferente. Vimos que el contexto tiene que ver también con una crisis económica y como un conflicto entre un sector de empresarios y el partido del Estado, con el cual los empresarios empiezan, sobre todo con el gobierno de Echeverría y López Portillo, empiezan a buscar opciones diferentes y a financiar campañas, ¿no? Sobre todo a nivel municipal, en particular en Chihuahua, que es donde empieza todo el proceso, con triunfo en los 70s y 80s de presidencias municipales. En todo caso, sí, en el 82 hay una candidatura del PAN a la presidencia, y en 88 es donde ya definitivamente este grupo de pragmáticos logran apoderarse de las instancias decisivas del partido y llevar como candidato a Manuel J. Cloutier, que competirá con Carlos Salinas y con Cuauhtémoc Cárdenas en la famosa elección del 88. ¿Sí? Y aquí, insisto, inicia una etapa que va a culminar, en mi opinión, en el año 2000 con el triunfo de Fox, y que está marcada precisamente por la preeminencia
del pragmatismo, entendido como alianzas, sobre todo con el PRI. Recordemos que en 88, justo en julio, después de la elección y de la caída del sistema, etcétera, Manuel J. Cloutier y Cuauhtémoc Cárdenas marchan a Gobernación para denunciar el fraude y para solicitar reposición del proceso. Hasta ahí hay una situación de mucha expectativa porque la oposición, PAN y PRD, se unen básicamente para presionar al PRI. Y aquí es donde, no, tuerce el rabo, ¿no? La puerca, como luego dice vulgarmente, porque inicia un proceso que se conoce como la concertación, en la cual la dirigencia panista va a ser atraída por Carlos Salinas, porque Carlos Salinas no ve como enemigo al PAN, tienen el mismo proyecto económico, tienen la misma propuesta neoliberal, sino que en realidad el peligro para Salinas y el PAN es Cuauhtémoc Cárdenas y el movimiento neocardenista, ¿no? Como ustedes saben, no existía el PRD en 88, se va a ser fundado después, pero lo interesante aquí es que sí, el PAN coincide con Salinas en la política económica y deciden aliarse con él para contener al PRD y darle continuidad y legitimidad al gobierno de Carlos Salinas. Esta negociación es fundamental. Es algo que, no sé, González Luna no se revolcaba, yo creo, en su tumba el pobre, viendo, como tú decías, cómo sí, se abrazan a un partido que había sido la némesis del PAN, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esto tiene ventajas políticas. La primera de ellas es la gubernatura de Ernesto Rufo Apel en Baja California Norte, ¿sí? En donde el presidente decide, algunos dicen, quitarle el triunfo electoral al PRI para darle la gubernatura a Ernesto Rufo Apel, y esa será la primera gubernatura que el PAN va a tener, ¿sí? Después va a haber el triunfo de Medina Plasencia en Guanajuato y empieza una cascada de triunfos. Hay dos cosas en todo caso interesantes para señalar, precisamente para mostrar este cambio, ¿sí? Por ejemplo, vemos, quiero leer aquí una cita. Ay, es que ya se me perdió. Eh, una cita en donde el presidente del partido, sí, a ver, espérenme, 93, no, entonces antes. Ya lo tenía aquí, se me desconchinfló, mi querido David. En 88, sí, ¿no? Eh, una vez que hay un cierto, no, empieza a modificarse la correlación de fuerzas al interior y el presidente, o mejor dicho, el secretario general del partido en septiembre, ya ha hecho esto, Abel Vicencio Tovar afirma, y cito textual, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. La actividad política depende de los tiempos que se viven. Si en este caso nuestro proyecto no es el de levantarnos en armas, tenemos que buscar un camino aceptable para los fines que perseguimos. Sería erróneo adoptar una táctica de lucha o resistencia que fuera buena por un momento, pero que a la larga resultara inadecuada. En este sentido, tenemos que pensar a largo plazo y no solo en lo inmediato. Y se cierran las comillas. Es decir, aquí ya lo que vemos, pues es claramente una muestra de que pues hay que trabajar con las condiciones, ¿sí? Y las condiciones son que el presidente de la República recién electo, Carlos Salinas, necesita dividir a la oposición y tener apoyo para lograr gobernar. Y el PAN se ofrece precisamente a ello. Insisto, porque hay coincidencias, sobre todo en la política económica. Recordemos que Salinas es ¿no? el que impulsa fuertemente el neoliberalismo, y esto coincide claramente con el discurso político del PAN, ¿sí? Si a esto agregamos que Salinas les promete y deciden trabajar en el Congreso juntos, bueno, pues entonces ya tenemos claramente, sí, una evidencia de que lo que está diciendo Abel Vicencio no es un invento, no es retórica, es en realidad algo que están pensando y obviamente
Si están por una vía electoral, no van a salirse de esta vía electoral, sino van a aprovechar las condiciones. Posteriormente, en octubre, el Consejo Nacional decide aceptar por primera vez en su historia el financiamiento público otorgado por el Estado a los partidos políticos con registro. A propuesta del dirigente nacional Luis H. Álvarez, Diego Fernández y Carlos Castillo Peraza se integran al Comité Ejecutivo Nacional. Y en noviembre, esto es en octubre, y en noviembre el Comité Ejecutivo Nacional propone un compromiso nacional por la legitimidad y la democracia a todas las fuerzas políticas, claro, a todas las fuerzas políticas, sí, pero en realidad dirigida a aliarse con el PRI. Oye, entonces aquí ya hay un cambio radical que va a pavimentar el camino a Los Pinos en el 2000 con Fox. Si no, no lo entenderíamos. ¿Sí? Fox no hace milagros, no. Fox en realidad es una consecuencia de este cambio, ¿sí? En la integración de las corrientes y en la hegemonía de las corrientes políticas al interior del Partido Acción Nacional. Y entonces, bueno, lo que tenemos es una nueva etapa que tú decías decadencia. Pues alguien diría, no, al contrario, pues son los mejores tiempos del PAN. Sí y no, porque este camino, ¿sí? Que va a ser irónicamente en contra de las palabras de Abel Vicencio Tobar, ¿sí? Un camino orientado al corto plazo, no a largo plazo, como dice Vicencio Tobar, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad está comprometido a largo plazo el partido, ¿sí? Y venden ese supuesto futuro, nunca lo sabremos, por el cortoplacismo. Vamos a obtener ahora lo que podamos y ya después vemos. Entonces, claro, va a iniciar un proceso, ¿sí? Que, insisto, culmina en el 2000, que va a someter al partido a una fuerte presión interna, porque los partidos, ¿sí? Como el PAN, que fueron oposición por décadas, en el momento en que llegan al poder, el desgaste es muy fuerte, la presión es muy fuerte. Y si a esto tú agregas que no tienes cuadros políticos formados suficientes para básicamente llenar estos espacios políticos en municipios, pues entonces la cosa se pone todavía de más presión todavía, ¿sí? Entonces las discusiones van a ser difíciles, pero vamos a tener precisamente las dirigencias de Medina Plasencia, de Carlos Castillo Peraza, de Diego Fernández de Ceballos y del propio Calderón, que van a sustituir a Luis H. Álvarez y a toda la vieja guardia que venían de los otros tiempos, ¿no? Entonces, en realidad, el punto de inflexión es primero la caída de los dogmáticos del 76, el periodo de transición que culmina con la negociación en el 88 con el gobierno de Carlos Salinas y finalmente con el triunfo en el año 2000. Pero bueno, de ese hablaremos en el siguiente corte. Sí, así es, Rafa, y me parece muy interesante señalar que, pues, como bien lo ha señalado, pues este partido, Acción Nacional, trata de ajustarse a la realidad del país, pero pues se deja seducir por el espejismo de las mayorías electorales, ¿no? Y invirtió el orden, pues digamos, estratégico de todo partido político que aspira a la continuidad, ¿no? Según el cual el partido es el que atrae a los electores y no a la inversa, ¿no? Y en el caso de los panistas, que antes veían, sobre todo en la doctrina o en estos valores fundamentales del partido, la seña de su identidad, pues es desplazada, ¿no? Y es cuando se está perdiendo, pues, camino o se les está perdiendo esa identidad. Y es sobre todo en el 89, ¿no? Cuando bien lo señalaste, conquistan su primera gobernatura, empiezan a tener candidatos tanto a nivel de diputaciones locales, nacionales y presidencias municipales, ¿no? Y sobre todo, toda esta vieja guardia de los anteriores panistas han sido desplazados, ¿no? Y empiezan a soplar, digamos, nuevos aires para este partido, ¿no? Y es aquí donde también, pues, hay que seguir señalando, pues, a pesar de que este partido empieza a tener nuevos aires, pues esta imagen sobre todo distorsionada, que impulsó Vicente Lombardo Toledano, todavía
tiene vigencia, ¿no? En el 89, porque a pesar de que ha sido considerada la oposición, sigue siendo una oposición, pero un poco más diluida para el contexto nacional, ¿no? Y es sobre todo cuando llega a los 2000, ¿no? El triunfo de Vicente, eh, sobre todo de Fox, que va a ser este periodo de casi prácticamente desde el 2000 hasta, pues sobre todo en el 2000 para adelante, donde va a ser un periodo donde también el PAN va a sufrir de muchos cuestionamientos, sobre todo también de corrupción, como lo hemos señalado, como el PRI, ¿no? Y sobre todo esta parte de la guerra contra el narco y entre otros eventos que van a ser muy señalados de este partido político. Y es aquí también muy interesante el Pacto por México, ¿no? Cómo también entender este proceso. ¿Qué Sí, nos puedes comentar? sí, esto ya será después. Mira, aquí es importante es algo, hay que señalar lo siguiente. Durante todo el sexenio de Carlos Salinas hay una cierta sincronía entre las bancadas, sobre todo del PAN y del PRI, para contener y arrinconar al PRD. Pero conforme se acerca el año del 94 electoral, Diego Fernández de Ceballos y un grupo empiezan a separarse relativamente para poder competir, ¿sí? Y distinguirse del Partido Revolucionario Institucional en la elección del 94. Diego Fernández de Ceballos será el candidato en contra de Zedillo y de Cuauhtémoc Cárdenas. Y en el 94 es importante porque es una coyuntura fundamental para comprender que a pesar de que el PAN en la coyuntura electoral decide un poco deslindarse de la alianza con el PRI, ¿sí? Es fundamental comprender que esa alianza, ¿sí?, se mantiene sobre todo con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas en 1994, ¿sí? Y ahí hay, sí, viene la elección, gana Zedillo, como sabemos, porque tanto el asesinato de Colosio como el asesinato de Ruiz Massieu, más el levantamiento zapatista y todo, generan un año muy, muy caótico y los votantes básicamente se vuelcan hacia el candidato del PRI, ¿sí? Pero, irónicamente, una vez que pasa la coyuntura electoral, se vuelven a ser amiguitos el PRI y el PAN. Y, por ejemplo, Diego Fernández de Ceballos y Miguel y Bartlett, ¿no? El señor Bartlett, ¿no?, que ahora está en Comisión Federal de Electricidad, sacan la famosa ley indígena, ¿no? La ley Bartlett Ceballos, en la cual se anula prácticamente todas las propuestas que se llevan a cabo en las conversaciones entre el EZ ¿no?, y Camacho Solís como representante del gobierno federal, los acuerdos de San Andrés, etcétera. Y el PAN y el PRI vuelven, ¿no?, a hacer roncha y sacan la ley Bartlett Ceballos, que básicamente elimina todo el corazón de la propuesta de los acuerdos de San Andrés. No está de más comentar que también hubo perredistas que apoyaron esa ley, señaladamente el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, que en ese momento era senador por Michoacán y que después fue gobernador, ¿no? Cárdenas Batel, el hijo, ¿no? Que lleva el nombre del abuelo, del general Lázaro Cárdenas Batel, ¿no? Hasta ellos votan a favor, ¿sí? Porque el EZLN pone todo de cabeza, ¿no? Literalmente. Entonces, ahí se nota que a pesar de los desplantes de Diego Fernández en el 94, el PRI y el PAN siguen trabajando juntos. Y el PAN se fortalece con Zedillo porque logra meter a gente en el gobierno federal. Zedillo plantea una idea de un gabinete más plural, ¿no? Y entonces el PAN lo aprovecha. Entonces, todos estos años son años en los que este grupo político al interior de esta corriente, esta fracción del PAN, se fortalece porque esa es la fracción que está negociando con los PIN, ¿sí? Entonces, son ellos los que no son la correa de transmisión entre el presidente y el partido. Y entonces, obviamente, insisto, más allá de las discrepancias que pudieran tener, en lo que coinciden es en lo fundamental, que es la política económica. Entonces, obviamente, se señalan por corruptos y Diego Fernández, la corrupción con patas,
pues señala que Pronasol y que estos son unos corruptos, pero ese era pues el show del Congreso en realidad, ¿no? Pero lo que sí vemos es que a nivel regional, sobre todo en el Bajío, el PAN se fortalece a nivel local. ¿Sí? Y el caso, por ejemplo, de León, de la zona de Guanajuato, hasta la fecha se mantiene desde entonces, primero con Medina Plasencia y luego con Vicente Fox como gobernador de Guanajuato. ¿Sí? Cloutier como senador, es decir, todos estos se integran y tienen una gran capacidad de negociación y de interlocución con el gobierno federal. Entonces eso nos fortalece mucho. Y entonces esta corriente se va fortaleciendo a contrapelo del debilitamiento del Partido del Estado. ¿Sí? Porque además Ernesto Zedillo quiere modernizar el asunto. Entonces dice, yo ya no voy a meterme con el PRI, yo ya no voy a poner candidato. Y dice, Naranjo lo dibuja en proceso con el dedo cortado. Corta el dedo, el famoso dedo, ¿no? Le da independencia al partido. Zedillo y su grupo, los tecnócratas, lo que quieren es alternancia, lo que quieren es una democracia de partidos, mientras no se ponga en riesgo el modelo económico. Por eso el PRD es tan vilipendiado y tan atacado, porque es el único que está criticando ese modelo económico, que irónicamente después va a reproducir, pero bueno, eso ya se da después. En todo caso, es muy interesante ver cómo estas alianzas, cómo estos coinciden y cómo se fortalece. Entonces, el triunfo de Fox, que es precisamente de donde arriba todo este proceso, es un triunfo que se explica primero por un debilitamiento del partido y por el surgimiento de un candidato como Francisco Labastida Ochoa, que pues nomás no, no puede con un dicharachero gritón como era Fox, ¿sí? Y al final Labastida Ochoa queda en tercer lugar, queda atrás de Fox y de Cárdenas. O sea, es una derrota terrible. Y hay un antecedente muy importante. En 1997, el Congreso Federal, el PRI pierde por primera vez la mayoría simple. Incluso, ¿sí? Lo que implica que ya no puede aprobar lo que él quiere. Tiene que haber negociación en las bancadas, sobre todo, evidentemente, con el PAN. El PRD es el patito feo, ¿no? El que cierra la tribuna, el que le da, no, y PAN y PRI pues, se atrincheran, claro, porque insisto, lo que está en juego es el modelo económico, la venta de empresas, la continuación de la propuesta de Carlos Salinas, ¿no? De la propuesta neoliberal. Entonces, ahí hay una gran coincidencia, ¿sí? Y entonces Fox, primero, con este debilitamiento y este conflicto interno al interior del PRI, ¿sí? Y luego este fortalecimiento del PAN, lo que le da presencia en los estados, porque el PAN siempre tuvo debilidad a nivel nacional. Hasta la fecha no podemos decir que el PAN no es un partido nacional en términos reales, porque no está representado, ya no digas parejo en todo el país, ¿no? Hay lugares donde no existe, ¿sí? Entonces, bueno, creo que el triunfo de Fox por un lado, un triunfo en contra del PRI. Es un voto de castigo al PRI, no es un voto a favor del PAN. ¿Sí? Es un voto de castigo al PRI. Recordemos a Castañeda hablando del voto útil, ¿no? Decía, mire, ok, queremos sacar al PRI de los pinos, pues, voten por el PAN, el PRD no va a ganar. Necesitamos un voto útil, que ahora irónicamente los morenistas lo plantean, por ejemplo, en Coahuila, ¿no? Hablan del voto útil, ¿no? O sea, está bien, no le gusta el candidato, sí, pero no queremos que lleguen estos, entonces, pues voten por el candidato que lo... Ese es el voto, y funciona. Una campaña política muy dinámica, muy bien llevada, con un personaje dicharachero, con una imagen de externo al sistema político, un gerente de la Coca-Cola, ¿sí? Con botas, que chifla, que dice chistes, que es, vamos, algo que no es común. Entonces, de ahí, evidentemente, aprovecha, ¿sí? Este voto de castigo, ¿sí? De muchos priistas que no votan por la Bastida, votan por el PAN y gana el PAN. Y entonces ahí sí tocan el cielo los panistas. Y no solo lo tocan el cielo, logran repetir el triunfo con el 2006 con Calderón en una elección muy disputada, muy polémica, pero logran esa continuidad, logran tener buenas bancadas en el Congreso, logran ganar más gubernaturas. Entonces tenemos básicamente, ¿sí?
12 años en el que el gobierno federal lo tiene el PAN. Y eso, en mi opinión, es la puntilla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el desgaste ahí es tremendo. Para empezar, se divide el PAN. Recordemos que Vicente Fox tiene dos precandidatos, el secretario de Gobernación, Krill, y Calderón, ¿no? Krill es el gallo fuerte, el que tiene el poder, el que negocia todas las concesiones de las cajas de juegos, precisamente para lograr, ¿no?, alianzas, es de esos años. Y Calderón lleva una estrategia más discreta, pero más efectiva. Él conoce a los comités estatales, va a todos los estados, habla con los comités estatales, porque los que votan para sacar candidatos no son los panistas de a pie, son los que están en los comités, los consejos de notables, eso, y esos son los que Calderón convence porque los conoce, porque es hijo de quien es hijo. En cambio, Krill no era de los cachorros del PAN, entonces no era de la aristocracia panista, entonces como que no es lo mismo. Y al final, sí, Calderón triunfa. ¿Sí? Y bueno, hoy vemos cómo ese sexenio fue, vamos, terrible en términos de que al PAN le fue muy costoso. ¿Sí? Después vendrá, como tú bien dices, todavía otro error más grave que es el Pacto por México, que no solamente le afecta al PRI, sino también al PAN, obviamente. Y el PAN entonces pues como que se desordena en términos de que ahora sí hay muchos nuevos panistas que nunca fueron panistas y que ahora son los que andan metidos. El partido tiene muchas tensiones, hay mucha lana de por medio y entonces, bueno, básicamente lo que tenemos es que esas tensiones, el PAN implosiona hasta cierto. Es por dentro que empieza a reventar. ¿Sí? Y bueno, pues lo que vemos hoy con Marco Cortés y con todo esto, pues es terrible. Recordemos que Calderón, ¿sí?, se pelea con el PAN y luego quiere hasta fundar un partido nuevo. Entonces se parte el PAN. Esta experiencia de gobierno, que fue muy traumática para buena parte de los mexicanos, tiene un costo altísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que con eso lo dejamos. Yo creo que en el siguiente programa, pues ya podríamos ver ya los años 2000 y con eso, pues cerrar esta parte del PAN, David. ¿Cómo ves? Sí, Rafa, me parece muy interesante todo esto, esta narración que has descrito muy bien, sobre todo para comprender no solamente pues hasta cierto punto esta decadencia que lo vuelve hasta cierto un poco favorecido a este partido, pero también los inicios ya del siglo XXI, ¿no? Va a ser un viraje muy distinto, problemáticas muy distintas y la propia realidad social de aquel momento, pues es rebasado por este mismo partido político que no sabe entender estas nuevas problemáticas y vamos a profundizar un poco ya, digamos, en esta parte de el fin también de este partido político en el poder, pero también el fin a muchos de estos políticos que en algún momento pues crearon al interior fracciones, ¿no? Para sostener a este partido, ¿no? Que también va en decadencia y sobre todo pues entender también el triunfo, por ejemplo, del partido que es ahorita es el partido en el gobierno, que es Morena, ¿no? Entender también no solamente a Morena, sino también entender a otros partidos, por ejemplo, el PRD, ¿no? Que también está dentro de este escenario, dentro del Pacto por México, que no fue pacto, que no favoreció a ninguno de estos partidos políticos, pero también, al igual que el PRI, pues también viene su fin y vamos a tratar de profundizarlo en la próxima emisión, Rafa. Sí, si me permite nada más como para cerrar, es interesante, ¿no? Yo podría, pues, exagerando un poco el argumento, que las marcas de nacimiento de un partido lo definen por el resto de su vida, ¿sí? Y lo que vemos es que el PAN surge como un partido crítico, antielectoralista, ¿sí? Un partido para la formación de una cultura cívica, ¿no? De un ciudadano, no para competir en elecciones. Entonces el partido no está hecho para eso. Y en el momento que empieza a competir en elecciones porque puede ganar y gana, el partido tiene una enorme tensión interna. ¿Por qué? O porque las marcas de nacimiento cuentan, el ADN cuenta, ¿sí? Y entonces, claro, el partido al final sufre mucho y en el reparto por México, más que pacto por México, en el reparto por México, pierde su esencia y digamos, su identidad como oposición al partido del Estado.
y se convierte ya en el PRIAN famoso. Y entonces, bueno, ahí evidentemente la situación cambia mucho en términos de quiénes son los nuevos panistas, cómo ven los nuevos panistas al partido, etcétera, ¿no? Y bueno, después ya veremos que estas alianzas, pues, a pesar de que son efectivas en términos de que logran gobernar, pues a la larga el costo es muy alto y explota el partido, ¿no? Esa es un poco la tesis que yo tengo y bueno, pues la cerramos en la próxima, ¿no, David? Sí, Rafa, será contradictorio la paradoja, ¿no? Pero es Es como una paradoja. cuando le das a un niño una pistola y se da un tiro en el pie, ¿no? Como Sí. esas marcas de nacimiento de este partido, pues bien, y claramente lo ha señalado, pues vamos a ver que ya con el Pacto por México en esta repartición, pues se da en el pie y pues hasta ahorita los efectos continúan al interior y al exterior de este mismo partido político que hasta la fecha ha sido cuestionado también con partidos y enlaces con el Vox, ¿no? Que ha sido también cuestionado, ¿no? Cómo No, llega. no, está siendo rebasado por la derecha, que eso ya lo platicaremos. Es el colmo, ¿no? Que un partido de derecha sea rebasado por la derecha y sea señalado como un partido tibio por parte de esta derecha, nueva derecha, ¿no? Extrema. Pero bueno, le llueve sobre mojado al pan, por todos lados le pegan, ¿no? Pues sí. Bueno, Rafa, nos despedimos de esta emisión. También les agradecemos a nuestros seguidores que puedan darle like a este video y también a los anteriores. Y bueno, nos vemos en una emisión más de La Náusea TV.